Bienvenida familia Paulo Freire a una nueva charla formativa donde nos centraremos en el estudio de las narrativas digitales. El objetivo principal de esta charla formativa es incentivar e informar a la comunidad Paulo Freire sobre las diferentes narrativas digitales. El orden de la charla formativa será el siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre las narrativas audiovisuales. En segundo lugar, nos centraremos en las narrativas textuales. En tercer lugar, nos fijaremos en las narrativas orales. Finalmente, plantearemos algunas recomendaciones generales respecto al eje temático propuesto. Hola, pues la verdad técnicamente no lo sé, pero pues se me ocurre que si es digital, pues es que está detrás de una pantalla, ¿no? Y narrativas, pues textos, algo así. No sé. ¿Narrativas digitales? No sé. Algún poeta hablando por internet. Una acumulación pues de sucesos contados pues a través de imágenes. Más o menos pensaría que es como una forma de expresarse por medio de las plataformas digitales, redes sociales podría ser. Correcto, estoy de acuerdo. Las narrativas digitales son producciones realizadas a partir de herramientas virtuales. Son, en este orden de ideas, todas las historias que pueden ser narradas o contadas a través de la pintura, el cine, la radio digital, los podcasts, los libros digitales, los audiolibros, así como las redes sociales y las transmisiones vía streaming. Estas narrativas proyectadas a partir de una pantalla digital tienen la intención de acercarnos a nuevas perspectivas de la vida. Nos acerca finalmente a lo que otras personas están sintiendo y están pensando desde una posición significativa. Las principales narrativas digitales son la narrativa audiovisual, que hace referencia al cine, las series, los filminutos y los cortometrajes. Las narrativas textuales, las cuales se relacionan con los libros, revistas, diccionarios y enciclopedias, es decir, en formatos Word, PDF, ebook, entre otros. Finalmente, encontramos las narrativas orales. Estas últimas están enfocadas en la radio, la música, los podcasts y la transferencia del conocimiento, el arte y la preservación de la cultura de los pueblos. Claramente es un reto grande el hecho de ser docentes en esta época y no haber recibido formación en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías y en cuanto a la creación de recursos digitales, que son dos necesidades básicas en esta época. Sin embargo, va en cada uno actualizar su conocimiento, innovar, buscar nueva información y estar al corriente con las tendencias educativas y con las estrategias para dar respuesta a las necesidades de la época y de los chicos, que son los protagonistas de la misma. Crear material audiovisual ha sido para mí una experiencia muy interesante, porque al tiempo que aprendo puedo dar lo mejor de mí para que mis estudiantes se interesen por los contenidos, entiendan, comprendan, interpreten, que lo que aprenden en el colegio les es útil para la vida y no solo para la evaluación o para la actividad. Cuando he creado videos, presentaciones e imágenes, primero siempre he tenido que hacer una búsqueda cuidadosa, exhaustiva en cuanto al contenido y a la forma. Segundo, he buscado otros ejemplos, experiencias que impacten y que llamen la atención de los usuarios. Y por último, he tratado de plantear el resultado final como algo que sea un poco diferente a lo que ya existe. El stop motion puntualmente tiene muchas utilidades y en materia de educación se puede explotar haciendo narración digital, demostrando procedimientos, ilustrando procesos históricos, haciendo juegos de voz, mostrando el paso a paso de un experimento, entre otras formas que primero despiertan el interés y la curiosidad del estudiante y segundo lo llevan a explorar sus diferentes modos de aprender y a utilizarlos como un material, como una herramienta mediadora en la construcción de conocimiento. En el área de ciencias naturales y medio ambiente, los medios audiovisuales son una estrategia pedagógica global, dinámica, poderosa, innovadora, pues los procesos de enseñanza y aprendizaje se hacen significativos, no solo porque el maestro acerca al estudiante al mundo de la información, sino que también el estudiante va a poder crear contenido. Por ejemplo, tomar registro de un paso a paso de los resultados de un experimento, recopilar información por medio de entrevistas de personas del común o profesionales, y más interesante cuando pueda tomar registro de una situación medioambiental o socioeconómica. Entonces, sin duda alguna, estas narrativas audiovisuales van a poder sensibilizar a la sociedad, tener un panorama más amplio de nuestra realidad, de lo que se vive día a día. Bueno, hoy en día conocemos lo que es el cine, conocemos lo que es el teatro por stream, conocemos lo que son los podcasts, los filminutos,
son diferentes formas de hacer narrativa digital y que tienen la intención de comunicar un mensaje, ya sean pues sentimientos, ya sean nuestras emociones o simplemente dar a conocer sobre algún evento, ¿sí? En el caso de las películas, pues sabemos que con el fin muchas veces de entretener, ¿sí? Y a la vez se utilizan documentales, se utilizan películas para de pronto dar a conocer la cultura de algún país o dar a conocer la historia de algún evento, ¿sí? Asimismo también lo que son los podcasts y los minutos hoy en día han tomado gran fuerza en toda esta era digital, debido a que nos permiten a nosotros en pocos minutos contar y dar a conocer sobre una idea. Y existen muchas herramientas digitales que nos permiten a nosotros transmitir esas narrativas digitales. En el caso, por ejemplo, de YouTube, en el caso de Vimeo, en el caso de Filmora, ¿sí? En el caso de Spotify, ¿sí? Esas plataformas digitales nos permiten a nosotros subir esas narrativas digitales y además, pues, dar a conocer a otras personas con el fin de pronto de enseñarles sobre alguna temática, con el fin de transmitir una idea, un mensaje que queremos que esas personas pues conozcan de nosotros, ¿sí? Y con el fin de educar también. Por ejemplo, vemos aquí el Paulo Freire, se crean pues algunas charlas formativas durante el año con el fin de educar sobre ciertas temáticas, ¿sí? Que se ve la necesidad de hacer cierto contenido, ciertas narrativas digitales para poder de pronto dárselas a conocer tanto a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, ¿sí? Y a toda la comunidad del instituto. Entonces realmente pues es muy importante hoy en día la forma como sean las diferentes formas de narrar, ¿sí? A través de las diferentes herramientas digitales que hoy en día surgen y que son muy importantes para crear contenido. Bueno, yo diría que desde mi perspectiva las narrativas audiovisuales lo que permiten es complementar aquella lectura que podemos realizar sobre una misma obra, ¿no? Un ejemplo puede ser El perfume de Patrick Süskind, que podemos incluso ver la película y llegar a distintas interpretaciones o nuevos interrogantes sobre esa misma novela. Otro ejemplo puede ser que estemos tratando los cuentos de Edgar Allan Poe en el aula y podríamos complementar con un documental sobre la época y la vida del autor. Ahora, en la web 2.0 encontramos infinidad de aplicaciones, de plataformas para hacer herramientas educativas para los estudiantes, para hacer herramientas audiovisuales. Por ejemplo, está Raw Shorts, Screencast-Matic, Render Forest, Powtoon, Animoto, VideoScream. Para hacer herramientas visuales está Genially Education, Canva, Pixton, Visme, Pictochart. Para hacer herramientas sonoras está SoundCloud, Audacity, Speaker. Para crear material interactivo y de presentaciones tenemos Educaplay, Kahoot, Picklers, Amaze, Wix, Riddle. Y pues para hacer material audiovisual también, ya con herramientas de telepresencia, está Zoom, Hangout, Appear.in, entre otras muchas que todos los días han surgido, que están innovando, que tienen nuevas aplicaciones, nuevas funciones, nuevos beneficios y que cada vez responden más a las necesidades de los usuarios. Y que a su vez los profesores, las personas que trabajamos en el ambiente de la educación podemos y debemos aprovechar para crear espacios y ambientes de aprendizaje propicios para nuestros estudiantes. Tal y como pudimos ver, las narrativas audiovisuales se plantean desde una perspectiva amplia, ya que a partir de este recurso narrativo podemos acceder al entretenimiento, a la cultura, al arte y sobre todo a nuevas formas de contar historias desde una perspectiva educativa. De esta forma, ante un nuevo formato, deben surgir nuevas formas de narrar. Para esto es clave conocer y utilizar de forma adecuada las diferentes herramientas que nos brinda la tecnología, ya que solo conociendo el entorno digital podemos transformarlo y acondicionarlo a nuestras necesidades. Veamos ahora todo lo relacionado con las narrativas textuales. La literatura digital puede ser leída por medio de diferentes plataformas que ofrecen este servicio. Lo hacen plataformas gratuitas o plataformas pagas. Esto lo hacemos por medio de aparatos tecnológicos como la tablet, el portátil, incluso el celular. Además podemos crear nuestra propia biblioteca digital
por medio de diferentes aplicaciones que hacen posible almacenar una cantidad muy considerable de libros digitales. Y bueno, ante una carencia ostensible para alguien que viene de afuera, que tiene que ver con la prácticamente nula presencia, digamos, de librerías y bibliotecas en Bucaramanga, un proyecto de estos me parece que es una respuesta genial, ¿no?, para suplir ese vacío cultural, ¿no? Empezó primero como esto, como una biblioteca virtual. Yo no pienso que el libro esté reñido con la virtualidad, para mí son complementos, o sea, uno no deja de leer libros físicos por leer libros en PDF o en internet y demás, antes bien son herramientas que uno puede utilizar conjuntamente. Más de uno quiso decretar la muerte del libro físico y eso no sucede y no creo que suceda. Yo pienso que el libro va a morir cuando muera la especie humana. Y el proyecto es muy ambicioso, porque la idea era no solo subir textos, sino también subir contenidos musicales, pictóricos, crítica literaria, etcétera, ¿no? Y bueno, luego abrieron la Casa del Libro Total y lo convirtieron en un espacio de divulgación cultural, artística y científica, que yo diría que constituye en Bucaramanga prácticamente un oasis en un desierto de chatura cultural generalizada, ¿no? Porque uno de los escenarios que más extraño y sigo extrañando de Buenos Aires son precisamente los centros culturales, o sea, lugares para ver música, conversatorios, charlas, teatro, en fin, de todo, ¿no? Y el Libro Total ofrece todo eso y lo ofrece de manera abierta y gratuita, o sea que los humangueses tienen ahí verdaderamente un oasis, ¿no? O sea, no son muchos los lugares en Bucaramanga que tengan esa oferta cultural permanente y para colmo gratuita, ¿no? O sea que hay un sentido ahí, digamos, muy filantrópico, muy humanitario, muy genuino, muy altruista por parte de ellos. El proyecto siempre me encantó y bueno, la labor que desempeño en el Libro Total es más de investigador y también ponente en conversatorios. Y la experiencia ha sido muy enriquecedora porque me ha tocado trabajar desde hace 5 años todos los meses con un autor diferente. Entonces imagine usted el nivel de lectura, el caudal de lecturas, ¿no? que eso implica. O sea que para mí ha sido prácticamente como una especie de estudio doctoral, ¿no? o un posgrado, si se quiere, sumado a mi formación académica, ¿no? Y las obras y autores que hemos leído siempre han sido muy interesantes todos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi balance de mi experiencia con el Libro Total. Para mí es muy importante tener en cuenta al momento de hacer lectura de un libro digital el espacio, que sea un espacio cómodo, que haya suficiente luz, además que el tamaño de la letra sea el adecuado para no fatigar tan rápido la vista. También es importante el aparato en el que voy a hacer la lectura. Usualmente elijo una tablet o el portátil porque me siento más cómoda al momento de hacer la lectura, ya que me da la posibilidad de controlar el tamaño de la letra y esto hace pues más cómoda y más amena la lectura. El libro digital tiene un hito, es un hito de alguna manera, de la misma manera que lo fue el libro físico en su momento, gracias a la imprenta. El libro digital permite y permitirá que nuevos sectores adquieran niveles de cultura y de experiencia lectora superiores incluso a los que se vivieron en la transformación que significó el Renacimiento con la imprenta. O sea, el libro digital marca una revolución en lo que es la democratización y la ampliación de los linderos y la frontera de la información. Yo no siento una lucha, una guerra entre lo digital y lo físico, en el caso del libro y de la escritura.
a mí me ha tocado leer por cuestiones de carencia, ¿no? Tener que leer libros enteros en PDF no me gusta particularmente, me duelen los ojos, me marea, y además a mí me gusta tener esa sensación del objeto físico, marcar los libros, no sé, esa percepción que uno va teniendo a medida que va avanzando en un libro, ¿no? Las páginas leídas, las que faltan, etcétera. Son cuestiones que hacen más como a cierto fetichismo, ¿no? Del objeto, que para mí es importante, ¿no? Y después tener el libro en la biblioteca y poder sacarlo y anotarlo y consultarlo, etcétera, me parece importante. Pero las opciones que abre un libro digital son muchas, ¿no? Por ejemplo, disponer del texto para copiar y pegar inmediatamente, poder buscar, ¿no? Ciertas frases o palabras, contar con esos buscadores. El libro total, por ejemplo, tiene la opción de contador de palabras. Vos pones una novela y pones las palabras que contiene la novela y te aparecen las más mencionadas y cuántas veces son mencionadas esas palabras. Ese tipo de herramientas me parece muy interesante para la investigación literaria, ¿no? Por ejemplo, no sé, usted está investigando la melancolía en José Asunción Silva, entonces se mete en la obra completa de Silva, pone los buscadores, los contadores de palabras y puede directamente ir a todas esas secciones donde Silva menciona la melancolía, ¿no? O sea que es una herramienta de uso evidente, ¿no? Ahora, con respecto a la escritura, los procesos de escritura, bueno, es muy distinto escribir algo en físico, en un cuaderno, en una hoja, o incluso en su momento en una máquina de escribir, que hacerlo en un computador, ¿no? Yo pienso que la instantaneidad del computador, sobre todo si uno digita rápido, como es mi caso, que digamos soy muy rápido para escribir en el teclado, produce como efecto, como digamos daño colateral, que uno no se detenga tanto en la forma y en la construcción de la frase, ¿no? Sino que es como uno tiene una idea e inmediatamente la baja. Ahora, cuando uno escribe a mano, por ejemplo, hay una confección más artesanal, si se puede pensar de esa manera, más artesanal del producto, ¿no? O sea, como uno va escribiendo y a medida que va escribiendo la palabra dice, no, esta no es la palabra, la corrige, la tacha, la modifica. En el computador, en cambio, digamos, la misma dinámica es vertiginosa, es muy acelerada. Eso por un lado. Obviamente que las ventajas de escribir en un computador son evidentes también, que uno puede editar, desplazar, mover, recortar, afectar el texto, la tipografía, etc. Todo eso me parece muy valioso, digamos, ¿no? Pero al igual que en la lectura, donde uno, digamos, me parece lo ideal es hacer coexistir el libro físico con el digital, acá lo ideal es hacer coexistir, conseguir un equilibrio entre una escritura manual y una escritura digital, ¿no? En conclusión, yo creo que el libro digital y el libro físico se complementan en la medida en que, si bien el libro físico permite cierta accesibilidad y comodidad, puede ser, el libro digital permite que muchos más libros variados, de diferente índole, de diferentes autores, de diferente nacionalidad, entren al gran canon de la información y hagan parte de este gran acervo de saberes que en la digitalidad se acumulan. Saberes que vienen por una parte del libro físico, pero que no se excluyen de la digitalidad. La digitalidad es un medio precisamente para que todo este acervo y toda esta revolución que inició el libro físico, que como ya lo decía, inició en el Renacimiento con la imprenta, ascienda mucho más y se consolide mucho más a través de la digitalidad y de la difusión y masividad que esta denota. Entonces, la digitalidad y el libro físico son elementos coadyuvantes y complementarios en el quehacer pedagógico, incluso en el ámbito escolar.
De esta forma, las narrativas textuales o escritas nos brindan acceso a múltiples posibilidades de lectura, desde la página del libro total, donde encontramos narrativas textuales, orales y audiovisuales en un mismo contexto, hasta la lectura de un archivo PDF. La facilidad de acceso, tanto online como offline, las nuevas plataformas y los nuevos artefactos digitales nos permiten incluso tener una biblioteca de 1000 volúmenes en nuestro celular, tablet o iPad. Pero esto no quiere decir que el libro físico se encuentre a puertas de su ocaso. Por el contrario, podemos mencionar que la lectura del libro físico y la lectura en formato digital se complementan dentro de un contexto educativo, artístico o cultural. Simplemente debemos revisar cuál de las dos posibilidades se adapta a nuestras necesidades lectoras. Ahora bien, centrémonos en las características de las narrativas orales. La oralidad tiene y ha tenido siempre un papel muy importante dentro de la sociedad, dentro de las comunidades, en la construcción de memoria colectiva, en la construcción de conocimiento, en la transmisión de saberes y valores ancestrales y o culturales y en la transmisión de informaciones diversas. Ahora, en la era digital, en la actualidad, con la ayuda de la Web 2.0 y el sinnúmero de aplicaciones y nuevas tecnologías, lo que debemos hacer es aprovechar estas herramientas para fortalecer esta práctica tan importante del hecho de narrar, de contar de forma oral, para dar paso a nuevos saberes, a fortalecer la comunicación y a mejorar los sistemas de almacenamiento de la información. Esto por medio de la creación y conservación de material auditivo y audiovisual que se puedan guardar y compartir de modo tal que pueda llegar a todos los rincones de la humanidad y que precisamente no queden en la nada y no se pierdan por la ausencia de sistemas de preservación. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de narrar historias de generación en generación. Desde la antigüedad, pues lo hacían de forma oral, pero hoy en día conocemos nuevas estrategias con la llegada de las nuevas tecnologías. Es de allí que es importante fortalecer en los estudiantes las capacidades de narrar, esta vez utilizando dispositivos electrónicos. A través de ellos los estudiantes se motivan y pueden dar a conocer diferentes historias, tanto personales como de su propio entorno. Esta herramienta nos permite dejar que nuestros estudiantes sean mucho más espontáneos, que siempre den a conocer sus ideas, que se sientan realmente en un campo, en un contexto en particular y se identifiquen con él. Yo creo que la importancia de las narrativas orales desde una perspectiva digital, a esa pregunta tendríamos que remitirnos, digamos, a la oralidad en la antigua Grecia, en Roma, a la oralidad también en el contexto acá americano de los pueblos originarios. ¿Cómo era el medio de difusión? En Roma, por ejemplo, a través del Rapsoda, a través en la Edad Media, a través del juglar, y acá, pues a través digamos, la narrativa oral de los pueblos, ¿sí? Yo creo que es importante la oralidad insertada en la digitalidad porque permite que estos relatos de los que surgió la épica, de los que surgió el mito, la leyenda, se difundan mucho más y a los cuales la población de todo tipo, de todos los estratos, de todos los estamentos sociales pueda acceder, ¿sí? Entonces el internet es ese medio para democratizar de alguna manera estas narrativas orales que si no se difunden por este medio se quedan incrustadas, se quedan aisladas en la oralidad, que no salen de ahí. Entonces esa es la mayor importancia. El internet y la digitalidad permiten que este relato oral salga de su aislamiento. Ahora bien, desde la perspectiva de las narrativas orales, entendemos que la visión digital no solamente conserva y fortalece el relato que se plantea desde una perspectiva digital, sino que se socializa y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a este conocimiento con un solo clic.
Como vimos, las narrativas orales están estrechamente relacionadas con la transmisión del conocimiento y la conservación de la cultura. Importantísimo ver cómo a través de estas plataformas digitales, Spotify, YouTube, SoundCloud, entre otras, podemos acceder a relatos que en otro contexto histórico no tendríamos la oportunidad de escuchar. Finalmente, es clave entender que estas narrativas, por lo general, van acompañadas de otros formatos digitales y trabajan de forma mancomunada en la reconstrucción del arte, la cultura y la identidad de los pueblos. Es importante mencionar que cuando hablamos de narrativas digitales no nos limitamos al simple hecho de las narraciones textuales, hablamos de una amplia gama de mecanismos y de plataformas. Entendemos entonces que las narrativas audiovisuales, orales, textuales e incluso corporales hacen parte de esta forma de manifestar lo que pensamos y lo que sentimos. En conclusión, es importante tener en cuenta los aspectos mencionados en la charla formativa, ya que es clave conocer las diversas narrativas digitales de la actualidad. Pero no solo conocerlas, debemos tener claridad respecto a su uso. Respecto a las narrativas audiovisuales, textuales y orales, podemos mencionar que nos brindan grandes posibilidades desde una perspectiva educativa, artística y cultural. Las narrativas audiovisuales, por su parte, nos brindan contenidos de fácil acceso, como lo son los filminutos, los cortometrajes y los documentales. Las narrativas textuales nos permiten acceder a una gran cantidad de libros, enciclopedias y diccionarios desde cualquier dispositivo móvil. Finalmente, las narrativas orales se presentan como la actualización de un mecanismo de transmisión de conocimiento ancestral. Recordemos que la oralidad es la base primaria de la comunicación. De esta forma, los pueblos originarios transmitían sus conocimientos y su cosmovisión. Ahora, desde una perspectiva digital, podemos estar tranquilos, ya que todos estos conocimientos, relatos e historias pueden ser grabados y guardados en la web. De esta forma, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a estos contenidos narrativos. Hasta aquí hemos llegado con nuestra charla formativa del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. No olvides suscribirte para recibir más de nuestros contenidos. Cordial saludo.